Hola, buenas noches a todos. Me da mucho gusto volverles a saludar en esta noche tan agradable. Quiero invitarles a que tomemos unos minutos para orar, para estar en quietud y en tranquilidad. Me propongo compartir con ustedes la introducción a la carta a los tesalonicenses, que hace unos días, hace unos domingos, estábamos en el culto dominical y no fue posible que se transmitiera. Estaré dando la enseñanza sobre Primera Tesalonicenses durante varias semanas en el culto del domingo, pero por ahora este mensaje no fue grabado en esa ocasión, y entonces esta ocasión estoy compartiéndolo con ustedes. Vamos a ver primero a los tesalonicenses, pasaje por pasaje, a veces versículo a versículo, y para eso hoy voy a dar una introducción general a la carta. Pero antes tomémonos unos segundos para meditar, para escuchar, para orar, para al finalizar este día. Espero que hayas tenido muchas bendiciones, hayas logrado vencer obstáculos en tu vida, en tu trabajo, en muchas cosas, y que el cierre de este día podamos decirle a Dios gracias. Lo que vengo a darte ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Así es, amado Señor. Queremos bendecirte y darte las gracias por este día que casi llega a su final. Darte las gracias, Señor, porque tú estás y has estado con cada uno de nosotros. Por cada obstáculo que permitiste que lográramos vencer, por cada peligro del que tú nos guardaste. Y sobre todo, Señor, gracias por tu paciencia con nosotros, porque reconocemos que con tanta frecuencia fracasamos en ser esa clase de personas que tú estás preparando que logremos llegar a ser. Pero gracias a la vez por tu perdón, gracias por tu amor, por tu gracia infinita. Y gracias, Señor, porque no te das por vencido con nosotros, porque día con día tú nos estás haciendo un poco diferentes y un poco más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Quiero agradecerte, Señor, por tu amor, por tu presencia. Y ahora pedirte que tu palabra nos toque, nos ministre, que podamos, Señor, ser ministrados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien. Pues gracias a Dios porque estamos retomando este momento y como decía al principio, quiero dar para ustedes un panorama general a la carta a los tesalonicenses, porque estaré compartiendo las dos cartas de capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y hoy quiero comenzar por decirte que
Bueno, la carta, como su nombre lo indica, es escrita por el apóstol Pablo a los cristianos de una ciudad llamada Tesalónica, una ciudad que en su momento fue una ciudad griega muy importante, estaba ubicada en la zona de Macedonia y hasta la fecha es una ciudad importante. Se ha llamado en algunos momentos de la historia Salónica o Tesalónica, así que cuando escuchamos Salónica o Tesalónica estamos hablando del mismo lugar, un lugar importante, una ciudad importante de Macedonia en Grecia. Pablo visitó Tesalónica en su segundo viaje misionero. Como todos ustedes saben, el apóstol Pablo hizo en su ministerio 3 viajes misioneros a Europa y parte de Asia. Y en su segundo viaje es cuando él visita Tesalónica y lo hace acompañado de un buen hermano y amigo suyo llamado Silas. Salen de Jerusalén Silas y Pablo, y al pasar por Listra, él llamó para que se uniera a su grupo a un joven discípulo que su nombre te va a ser muy familiar. Al pasar por Listra, incluyó en su equipo a ese joven llamado Timoteo, que él era hijo de una judía, su madre era judía, y su padre griego. De manera que Pablo, en algún momento de la vida, ya estando en el ministerio, acompañando en el ministerio y en los viajes misioneros a Pablo, Timoteo siendo compañero de Pablo, Pablo decide hacer que sea circuncidado Timoteo, porque como era hijo de un griego, no había sido circuncidado y eso hacía que no tuviera una muy buena aceptación entre los judíos. Bueno, de ahí de Listra, acompañado ya de Silas y de Timoteo, y por supuesto de Lucas, porque el autor al libro de los Hechos es Lucas, y esta historia la ubicamos en Hechos capítulo 16, de manera que primero te invito a que veamos Hechos capítulo 16, en donde vemos que Pablo, Silas, Lucas, el autor de Hechos, que los estaba acompañando siempre, fueron enviados por el Espíritu Santo a Macedonia y llegaron primero a Filipos, en donde Pablo pasó varios días predicando el Evangelio, pero para esto vamos a localizarlo en Hechos 16, del 6 al 12. Dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuró partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Como pueden ver entonces, como les decía, aquí encontramos que Lucas se incluye, hablando fuimos, estuvimos, llegamos. Una de las primeras cosas que quiero mostrarte es que llama la atención que dice que el Espíritu Santo no le permitió a Pablo ir a Bitinia, ni tampoco le permitió llegar a Misia. Pablo tenía intenciones de ir a Misia a predicar el Evangelio, a Bitinia a predicar el Evangelio, y sin embargo el Espíritu Santo no se lo permitió. Y entonces aquí una primera enseñanza que podemos obtener o extraer de estos pasajes es que cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios y a servirlo y a seguirlo y a caminar y a hacer lo que Él quiera que hagamos, es importante saber identificar y saber entender su voluntad, porque incluso hay cosas buenas
que no están en el plan de Dios, buenas desde nuestro punto de vista, buenas desde nuestro ángulo, pero Dios no está en esa intención, no está en su propósito. No tenía nada de malo que Pablo predicara en Misia o que predicara en Bitinia, ¿no creen? Realmente era predicar el Evangelio, había personas que necesitaban oír acerca de Jesucristo, ahí había almas que salvar, que llevar a los pies de Cristo, y sin embargo, si Pablo hubiera desobedecido en ese momento, habría estado mal delante de Dios, es decir, había estado en desobediencia, porque el Espíritu no se lo permitió. ¿Qué métodos utilizó para no permitirlo? No nos lo dice, no lo sabemos, pero lo cierto es que aun cuando era una buena intención la de ellos ir a Misia y a Bitinia, no les fue permitido. En Filipos, entonces, Pablo y sus acompañantes, antes de llegar voy a cerrar la ventana un segundo. Antes de llegar a Tesalónica, estuvieron en Filipos, como acabamos de ver. Y dice, y allí en Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Estuvieron ahí predicando el Evangelio y tuvieron un incidente con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. En los pasajes que siguen lo encontraremos. Esta muchacha los estaba constantemente siguiendo y constantemente dando voces, dice el pasaje que puedes leer a continuación, dando voces diciendo estos hombres son siervos de Dios, etcétera, y aparentemente les estaba haciendo un favor, ¿verdad? Estaba promocionando las enseñanzas de Pablo, y uno podría decir, ay, pues qué padre, porque los estaba ayudando. Sin embargo, hay ayudas que no vienen de Dios, y hay ayudas que no necesitamos, y una de estas ayudas era de esta muchacha que tenía en realidad un espíritu de adivinación, y los estuvo acosando hasta que Pablo se hartó, y entonces volteó hacia esa muchacha y expulsó al demonio que tenía y que le causaba esa adivinación. Resulta que esta muchacha era una esclava y sus amos cobraban por las videncias o las adivinaciones que hacía, y la gente les pagaba, y entonces resulta que estos hombres se encendieron en enojo porque perdieron su negocio. Entonces toman preso a Pablo y a Silas, los acusan de causar alborotos y los llevan con las autoridades, y las autoridades ordenaron que los azotaran y que los encerraran en el calabozo. Voy a leer a partir del versículo 19. Dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Imaginen ustedes ese momento tan tremendo, duro, dramático y doloroso para Pablo y Silas. Ellos en realidad no habían cometido ningún delito, salvo haber expulsado al demonio de esa muchacha, pero les quitó la ganancia a sus amos. Entonces ellos se enfurecen, les levantan testimonio, falso testimonio, porque dice que alborotaban la ciudad, dicen ellos. Los acusan de que estaban alborotando la ciudad. ¿Cuál alborotando? Lo que estaban haciendo era enseñando la palabra de Dios. Por supuesto, sí, seguro causaba alboroto, porque era para todos aquellos que recibían el mensaje y el evangelio y recibían a Cristo, había gozo y alboroto. El caso es que los encierran, los azotan, los maltratan, y los maltratan mucho, no los maltratan poco realmente. Dice que los azotaron mucho, los azotaron con varas. Después de azotarlos con varas, los meten a un horrendo calabozo. Tengamos presente que aunque
Toda cárcel es horrible en todos los tiempos y en todas las épocas. Debe ser horrible estar en una cárcel. Sin embargo, en aquella época era verdaderamente terrible, porque no existía ni siquiera remotamente los derechos humanos. Las cárceles eran huecos de lo más horrendos, inmundos, llenos de humedad, llenos de ratas, y si fuera poco, a ellos los metieron en el calabozo más profundo y, aparte de todo, los encadenaron en el cepo. Eso era un motivo de mucho sufrimiento. Y era motivo para, no sé tú, pero para muchos nos habríamos llenado de tristeza, de depresión, o de rencor, o de enojo, o de frustración. Pero Pablo y Silas, en vez de llenarse de rencor contra sus acusadores y en vez de amargarse por el injusto y por el inhumano castigo, ¿qué crees que se pusieron a hacer? Versículo 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se abrieron todas las puertas se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ellos, en lugar de amargarse, se pusieron a alabar a Dios. Y lo hicieron tan fuerte que los demás presos los oían. Es decir, no estaban ahí, ay, yo quiero adorarte, Señor, como discretamente, en silencio. Después del maltrato que tuvieron, podrían haber tenido miedo de que los volvieran a maltratar por cantar alabanzas, pero ellos lo único que les importaba era glorificar a Dios, y lo hicieron fuerte, y lo hicieron claro, y cantaron alabanzas, y oraron a Dios, y sus oraciones probablemente, no sé, no lo dice aquí, pero probablemente no fueron de depresión, de angustia, sino tal vez era, Señor, como en otras ocasiones lo hizo Pablo, Señor, gracias por darme el privilegio de ser maltratado por tu causa. Yo no sé, estoy especulando en eso, pero sí clamaron a Dios. No clamaron a los seres humanos, no clamaron a las autoridades, sino clamaron a Dios, y Dios milagrosamente los liberó. Bueno, fue después de todo esto que pasa en Filipos, que ellos van hacia Tesalónica. Recuerden, van en camino y ellos salen hacia Tesalónica, en donde ahí en poco tiempo plantaron una iglesia. 3 semanas fue lo que estuvieron ahí, y 3 semanas después otra vez fueron perseguidos, otra vez su vida corría peligro, así que Pablo y Silas y sus acompañantes escaparon de Tesalónica, dejaron ahí sembrado el evangelio con un puñado de hombres y de mujeres que recibieron con gozo el evangelio, pero ellos tuvieron que salir nuevamente para salvar su vida, porque corría peligro su vida, estaban siendo amenazados. Pasaron por Berea, después llegaron a Atenas, y de Atenas llegaron a Corinto, y es en Corinto en donde Pablo escribe esta primera carta a los hermanos de Tesalónica. Estoy haciendo un panorama muy general, estoy consciente que no te estoy dando detalles, pero es importante para mí ubicarte en el contexto general, y es en la ciudad de Corinto, aproximadamente el año 50 o 51 de nuestra era, desde donde Pablo escribe esta carta a aquellos hermanos que dejó en Tesalónica y por los que está interesado, preocupado. ¿Cuánto tiempo había pasado? Probablemente unos cuantos meses, pero no mucho tiempo, tal vez entre 4 y 6 meses que en ese recorrido llegaron y estuvieron en Corinto. Esta carta, la primera carta a los tesalonicenses, es la primera carta que Pablo escribió, aunque en nuestras Biblias aparece después de otras epístolas paulinas. Esta fue la primera carta que escribió Pablo. Primera y segunda Tesalonicenses son parte de la revelación que Dios nos da a los creyentes de hoy.
para señalarnos a cada uno, señalarnos lo que debemos creer y cómo debemos vivir. Así que con este panorama general, entremos en materia con la carta a los tesalonicenses, primera carta. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Detengámonos un momento en el saludo. En este saludo lo que hace Pablo es reafirmar nuestra posición en Dios, delante de Dios, ante Dios. Comienza diciéndonos a la iglesia de los tesalonicenses, pero es a nosotros también. Recuerda que la Escritura es inspirada por Dios para nosotros. El saludo reafirma nuestra posición delante de Dios diciendo gracia. La primera palabra con la que nos encontramos es la palabra gracia. Una palabra con la que la mayoría de los cristianos estamos familiarizados, pero que siempre es importante volver a profundizar un poco en su significado. Porque gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios. Es ese favor que Dios tiene a bien concedernos cuando nosotros confiamos en la obra de Jesucristo. Es un favor inmerecido. No merecemos la gracia de Dios, pero Él tiene a bien concedernos su gracia. Darnos por su gracia innumerables bendiciones, muchas, incontables bendiciones. Yo creo y estoy seguro que tú que me estás oyendo hoy, puedes contar bendiciones de Dios. Puedes contar simplemente las bendiciones de este día, aunque haya sido un día duro para ti. El solo hecho de que ahora estés escuchándome, ya sea en la comodidad de tu casa, en el lugar en donde estés, significa que aún estás con vida, que tienes oídos, que tienes ojos, que estás escuchando. La gracia es el montón de favores y que no merecemos. Y no los merecemos porque somos hombres y mujeres pecadores que Dios rescató y restauró. ¿Has hecho cuentas de cuántas bendiciones, cuántos favores inmerecidos recibimos? Pues yo voy a mencionar solo algunos que todos hemos recibido. Por supuesto, todos hemos recibido la vida. Todo ser humano que estamos sobre esta tierra hemos recibido el regalo de la vida. Fue un regalo, por supuesto. Si nos ponemos a pensar, ninguno de nosotros decidió vivir. Sin embargo, ahora que vivimos, ¿cómo nos gusta vivir, verdad? Por más problemas que haya, por más dificultades, la vida es hermosa. Bueno, pues la vida es un regalo de Dios. Otra manifestación de la gracia de Dios es su perdón y la salvación que gozamos los que creemos en Jesucristo. Es un regalo de la gracia de Dios. Como consecuencia de esa confianza en Jesucristo, tenemos el regalo de la vida eterna. Nadie puede ganarse la vida eterna. Nadie la merece. ¿Qué otras manifestaciones de la gracia de Dios? ¿Qué te parece la provisión? Lo que cada uno de nosotros recibimos. Esta ropa que vestimos, el alimento que comimos, el aire que respiramos, la lluvia que en este momento estoy escuchando por mi ventana y con la cual Dios riega la naturaleza y provee para nuestras mesas. La gracia de Dios también se manifiesta en el amor de nuestros seres queridos. Las personas que nos aman son un regalo de parte de Dios por su gracia. También como hijos de Dios,
por gracia, tenemos una familia espiritual, que es la iglesia. Somos parte de una familia espiritual y tenemos hermanos y hermanas en todas partes del mundo. Somos parte de una gran familia espiritual. Pero también somos parte de una familia local. En nuestro caso, Manantial de Gracia, somos parte de una familia en donde nos amamos unos a otros, nos apoyamos unos a otros. Al menos eso se espera de nosotros. También otro regalo, otra manifestación de la gracia de Dios es ser parte de su equipo de servidores. Porque cuando servimos a nuestro prójimo, cuando servimos a alguien que está en necesidad, estamos sirviendo a Dios. Recuerda que Jesús dijo, cuando ustedes le dieron de beber al que tuvo sed o de comer al que tuvo hambre, a mí lo hicieron, me sirvieron a mí. Entonces es un privilegio ser instrumentos en las manos de Dios. Entonces el saludo de Pablo comienza recordándonos la gracia de la que somos objeto de parte de Dios y que es el favor inmerecido de parte de Dios. Lo segundo que nos dice es paz, gracia y paz. ¿Qué persona en el mundo no desea tener paz interior? ¿Qué persona en el mundo no anhela la paz? Todos buscamos la paz y en muchas ocasiones las personas encuentran o encontramos una paz efímera, una paz temporal, pero Dios nos ofrece la paz eterna, la maravillosa paz infinita. ¿Sabes por qué? Porque la verdadera paz no es un estado mental. La verdadera paz no es que cierres los ojos y pienses en cosas bonitas. Eso puede servir un poco. Pero la verdadera paz es ese estado de reconciliación entre Dios y nuestro corazón, entre Dios y nosotros. Es el estar reconciliados con Dios como consecuencia de la obra que Jesucristo hizo en la cruz. No podríamos estar reconciliados por Dios de no ser porque Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Y la paz es el estado de reconciliación, es tener paz para con Dios. Es la reconciliación que necesitábamos todos, porque desde el pecado de Adán, todos los seres humanos nacemos pecadores y estamos alejados de Dios. Esa lejanía se manifiesta en indiferencia, en estar engañados siguiendo ídolos o filosofías falsas, o de plano comportándose o comportándonos como enemigos abiertamente de Dios. Y no hay ser humano que pueda decir yo nunca fui enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el estado de pecadores nos ponía en antagonismo con Dios. El estado de paz es la reconciliación con Dios. Por eso Jesús, con su muerte, pagó nuestro pecado. Y con su resurrección nos dio el regalo de la vida eterna y de reconciliarnos con Dios. Más adelante Pablo, cuando escribe a los romanos, les habría de decir que hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios, y que siendo el amor de Dios se manifestó de tal manera que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, gracia y paz nos lo recuerda el Señor. Tenemos gracia de Dios y tenemos la paz de Dios. ¿Cuál es la fuente de esta gracia y de esta paz, de estas bendiciones? Pues es Dios mismo. No logramos la gracia porque nos la mereciéramos. Y no logramos la paz porque hayamos practicado alguna serie de disciplinas mentales. Tenemos gracia y paz porque Dios nos la ha dado. Por eso dice
en el Señor Jesucristo y en Dios nuestro Padre. Dios, el Padre de Cristo y nuestro Padre. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, a la vez hermanos de Jesucristo y del Señor Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otro Dios más que el único eterno Dios, Jehová, Yahvé, como lo mencionemos, pero que es el Dios revelado en la Biblia, y su Hijo Jesucristo, como el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. Aunque a veces vivíamos en el engaño pensando que había otros mediadores u otras mediadoras, pero no los hay. Ahora, como otro aspecto de este inicio de esta carta, quiero mencionar que sigamos el ejemplo del apóstol Pablo en cuanto a su amor por la iglesia. Pablo amaba a la iglesia, tanto que se preocupaba por ellos, se preocupaba por los creyentes que iba él dejando en los diferentes lugares en donde él viajaba. Ya ahí dejaba grupos de cristianos que comenzaban a hacer esas iglesias, y Pablo siempre estaba interesado y preocupado por amor a la iglesia. Como leí en el versículo 2 y 3, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones y acordándonos sin cesar de ustedes delante de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo expresan esos sentimientos amorosos hacia los hermanos de la iglesia de Tesalónica. No los han visto en mucho tiempo, como les digo, 4, 6, 8 meses, no sabemos cuánto tiempo, pero hace mucho que no los ven. Y para Pablo eso es algo que le preocupa, que le interesa, que se preocupa por ellos. Aprendamos de Pablo. Nosotros, por ejemplo, miembros de Manantial de Gracia, la mayoría no nos hemos visto durante más de 1 año y 5 meses ya. Algunos pocos comenzamos a mirarnos ya cotidianamente los domingos, pero la mayoría no asisten todavía a la reunión dominical por causa de la pandemia, y es prácticamente ya casi 1 año y medio, 1 año 5 meses. Pero aún así debemos mantener viva la llama del amor fraterno que siempre caracterizó a Manantial de Gracia. Los que conocieron y conocen la iglesia Manantial de Gracia saben que algo que caracterizó a esta iglesia ha sido siempre, o fue siempre, el amor fraterno. Entonces ahora la pandemia causó que durante ya casi 1 año y medio, pues cada uno estuviésemos llenos de preocupación, encerrados en las casas. De esto he predicado ya muchas cosas. Si quieres, puedes seguir la secuencia ahí en YouTube o en Facebook. Encontrarás mucho de lo que he hablado desde que inició la pandemia. Pero lo cierto es que es tiempo de ya no seguir encerrados, y nunca debimos encerrarnos en nuestra propia vida y en nuestra propia cotidianeidad. Eso es algo que debemos romper con estar encerrados en nuestra burbuja personal y familiar, de nuestra propia vida y nuestra cotidianeidad personal. Rompamos con eso, sigamos el ejemplo de Pablo, que por amor está pensando, preocupado y en su momento enviando a Timoteo para saber cómo están los demás hermanos. Hermanos de Manantial de Gracia y todos los que forman ya parte de esta iglesia extendida en diferentes lugares, gracias a Dios, en todo este tiempo que hemos transmitido, se han ido sumando personas. Te has ido sumando tú que me estás escuchando, de Morelia, de Guadalajara, hasta de tantos lugares que incluso no los ubico. Pero Manantial de Gracia, a ti te hablo en particular. A ti que vives en la Ciudad de México y que eres parte de esta iglesia. Somos un cuerpo de Cristo. La iglesia extendida también lo es, pero en particular te hablo a ti hoy. Somos el cuerpo de Cristo.
somos un cuerpo. Y nuestra comunión y nuestro amor están siendo probados a lo largo de estos año y 5 meses ya. Nuestra comunión como hermanos, nuestra coinonía, nuestra fraternidad está siendo probada. Nuestro amor ha estado siendo probado. Y no sé qué tan bien librados estemos saliendo. Pero sigamos el ejemplo de Silvano, de Timoteo, de Pablo y de Lucas. Sigamos su ejemplo de estar al pendiente unos de otros, recordándose unos a otros. Sigamos el ejemplo de Pablo, Silvano y Timoteo, que como dice el versículo 2 y 3, ellos están recordando a cada hermano. Hermanos de Manantial, recordemos a cada hermano, tengamos presente a cada hermano, a cada hermana, a cada niño, a cada adolescente que forma parte de Manantial de Gracia. Orando unos por otros, dice, orando, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, orando unos por otros, recordándonos siempre y sin cesar, dice Pablo. Una nota aquí que vale la pena que, aunque todos lo sabemos, pero aún así vale la pena que lo tengamos presente, una nota, una observación que quiero hacer, y es el hecho de que en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo en que la iglesia se estaba formando, que se le conoce como la iglesia primitiva, solo había la posibilidad de enviar cartas llevadas por alguien, y esa persona con la carta podía tardar semanas o incluso meses en llegar. Una carta podía llegar en semanas o en meses. Bueno, muchos de nosotros todavía recordaremos, antes de que el internet estuviera al alcance de cualquier mortal normal como nosotros, que no existía el internet, cómo era la comunicación hasta hace todavía unos pocos años, hace 30 años. Suena mucho para aquellos que son muy jóvenes, pero podemos decir en el periodo de la historia, 30 años, apenas hace 30 años. Ustedes recordarán, por ejemplo, qué hacíamos para comunicarnos con algún ser querido que estaba en los Estados Unidos o en Europa o en alguna otra, aún en el mismo país, que estuviera en Monterrey o lo que fuera. ¿Qué hacíamos? Si teníamos teléfono, porque el teléfono en las casas no era tan popular hace 40 años, pero si teníamos teléfono, la larga distancia era cara. Te cobraban por minuto. Si ibas a llamar a Monterrey, lo pensabas 2 veces. No digas si tenías que hablar a Estados Unidos o a Canadá. Era muy caro hacer una llamada telefónica. Lo más accesible era mandar cartas. Ponías tu carta en un sobre, la llevabas al correo, ahí ya te llevabas un día entre que escribías la carta y luego tenías tiempo de pasar al correo, ponerle el timbre y después que se fuera la carta. Si por ejemplo iba a Estados Unidos, en un promedio más o menos normal tardaba una semana en llegar la carta a su destino. Hoy en cambio tenemos recursos muy rápidos y muy directos. Para empezar, el teléfono ya no nos cobra larga distancia. Tenemos llamadas telefónicas que son instantáneas. Tenemos los mensajes de WhatsApp, que también son instantáneos. Y tenemos la posibilidad, la mayoría de nosotros tenemos la posibilidad de hacer llamadas, de videollamadas, y entonces podemos mirarnos cara a cara a través de una llamada. Entonces, de alguna manera te puedo preguntar, ¿hay pretexto para que nos olvidemos? ¿Hay acaso pretexto para que no nos interesemos el uno por el otro? Yo quiero decirles, tenemos el ejemplo de Pablo y tomemos el ejemplo de Pablo y procuremos imitarlo. Manantial de Gracia, procuremos imitar ese ejemplo. Y tú que me escuchas también
en Manantial de Gracia Extendida. Tenemos, como les digo, en Guadalajara, en Michoacán, en Huatulco. Tenemos muchos amados hermanos en diferentes lugares. Interesémonos unos por otros. Interésate por tus seres amados y háblales de Cristo. Interesémonos unos por otros en Manantial de Gracia. Tomemos el ejemplo de Pablo. Ahora dirán, es que bueno, me estás diciendo que sea como Pablo. Uy, pero ¿cómo crees que yo voy a poder llegar a ser como Pablo? Pues ¿sabes qué? Pablo era un ser humano como cualquier otro. Sí, tenía cualidades especiales propias, como cada ser humano. Tiene sus propias cualidades. ¿Y Pablo qué cualidades tenía? Bueno, pues él tenía un amplio conocimiento de la Torá y de los profetas, de hablar. Él era un hombre analítico, capaz de enseñar y muy hábil para debatir. Está bien, pero ¿sabes qué era lo más importante? Él era un apasionado por Dios. Era tan apasionado por Dios que llegó a decir que en verdad podía tirar a la basura todo lo que había aprendido con los mejores maestros de su tiempo y todos los títulos que había adquirido a lo largo de su vida. Para él le resultaban basura, porque él era un apasionado de Jesucristo. Era un hombre profundamente deseoso de servir a Jesucristo. Él era un hombre que siempre estaba preocupado por las almas perdidas y siempre estaba buscando la manera de compartirles el Evangelio. Pero también era un hombre que estaba mostrando amor por dos hermanos en la fe, orando sin cesar por ellos, como lo dice el versículo 2 y 3, comunicándose con ellos, enviándoles una carta, enviándoles un mensajero, cuidando de ellos. Así que, Manantial de Gracia, que el distanciamiento provocado por la pandemia no tenga la fuerza para debilitar a la iglesia. Amemos a los que están perdidos sin Cristo y amemos lo suficiente para predicar el Evangelio. A veces nos malinterpretamos el amor y decimos, como lo amo, como lo aprecio, mejor nunca le voy a hablar de Cristo para que no se ofenda. Prefiramos que se ofendan aquí en la tierra y no que pasen la eternidad en el infierno sin Cristo. Porque la palabra del Señor nos enseña claramente que el único camino para la vida eterna es Jesucristo. Amemos a los que están sin Cristo tanto como para predicarles el Evangelio. Demos testimonio con nuestra manera de vivir, porque no solo es predicar el Evangelio, sino que nuestra manera de vivir en verdad respalde cuando decimos que Jesucristo ama, que Jesucristo es verdad, que Jesucristo puede transformar una vida. Así que demos testimonio con nuestra manera de vivir. En tercer lugar, al igual que Pablo y Silas y Timoteo, interesémonos por nuestros hermanos en la fe, orando por ellos, buscándolos, comunicándonos con cada uno y ayudando a quien se encuentre en alguna necesidad. La única manera que sabrás que si algún hermano en la fe tiene necesidad es que te comuniques y te contactes con ellos. ¿Qué te parece que hagas un ejercicio de llamar a por lo menos un hermano, una hermana en la fe cada día? Un saludo, un ¿cómo estás? Y a lo largo de un par de semanas, 2 o 3 semanas, habrás recorrido a todos los miembros de Manantial de Gracia. Interesémonos por las necesidades de otros. Rompamos con ese encierro, ese individualismo, esa preocupación personal tan intensa. Interesémonos por otros y pues recordando esa frase tan importante que dice: hechos son amores y no buenas razones. Amén.
Señor amado, gracias, muchas gracias, porque tú nos diste el regalo inmerecido de la salvación, de la vida eterna, porque nos das el regalo inmerecido cada día de tu provisión, de tu cuidado. Señor, te agradecemos por tu gracia, por tu favor inmerecido. Te agradecemos por la paz, por habernos reconciliado contigo. Te agradecemos, Señor, el formar parte de todo tu cuerpo de hijos tuyos, tu iglesia, y de ser parte de una iglesia local donde vive el amor, donde hay fraternidad. Gracias por darnos una familia espiritual. Y perdónanos, Señor, cuando durante algún tiempo hemos sido quizás demasiado interesados en nosotros mismos. Ayúdanos a no tener temor. Señor, también clamamos por toda la humanidad. Pedimos, Señor, que detengas esta pandemia que tantas vidas ha cobrado y que tantos enfermos ha derribado. Señor, pedimos por los enfermos, pedimos que tú seas con ellos, que les acompañes en sus lechos de enfermedad, especialmente ahora que los enfermos no pueden tener el privilegio de que su familia esté a su lado. Señor, sé tú quien esté al lado de los enfermos. Hazle sentir tu presencia y tu paz. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, que Dios sea con ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Les vuelvo a insistir y a recordar en el salón donde nos reunimos, el Salón Facilitado.